Algunos países de Latinoamérica son considerados militarmente débiles, además el presupuesto que tienen para invertir en armamento es muy poco, igual esto no quiere decir que no tengan las huevas para defender su patria en el caso que entren en guerra. A continuación les nombraré los 10 países que se cree son los más débiles y además con menos inversión militar de Latinoamérica. Quizás el presupuesto lo inviertan en cosas más importantes para el bien del país. Empecemos. Estado plurinacional de Bolivia, tiene una población de 10.970.000 personas. Un personal militar activo de 44.800 soldados. Unas reservas militares de 37.100 personas. Un presupuesto militar de 315 millones de dólares, siendo el noveno más bajo de Latinoamérica. 85 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones caza, como los F-86, y los Cavalier Mustang. 38 helicópteros donde se destacan los Eurocopter AS-532 Cougar, y los Super Puma. 191 vehículos blindados y tanques, donde se destacan una gran cantidad de cazacarros como los SK-105 Cuirassier. Total de activos navales, 173. Su conflicto más reciente fue una guerra interna contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comandado por Ernesto Che Guevara entre 1966 y 1967, que al final el gobierno boliviano terminó triunfando y fusilando a gran parte de los integrantes de este grupo, entre ellos al Che Guevara. La Fuerza Aérea de Bolivia se caracteriza por ser muy deficiente con aeronaves muy viejas, no acordes a las tecnologías de nuestra época. República Oriental del Uruguay, tiene una población de 3.352.000 personas. Un personal militar activo de 25.000 soldados. Unas reservas militares de 900 personas. Un presupuesto militar de 490 millones de dólares, siendo el 10º más bajo de Latinoamérica. 50 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los Cessna A-37 Dragonfly. 10 helicópteros donde se destacan los Eurocopter AS-365 Dauphine, y los Bell 212. 513 vehículos blindados y tanques, donde se destacan una gran cantidad de cazacarros como los M41 Walker Bulldog, y los T-67. Total de activos navales, 70, donde se destacan 2 fragatas. No ha tenido guerras en la actualidad. La Fuerza Aérea de Uruguay se caracteriza por ser muy deficiente con aeronaves muy viejas, no acordes a las tecnologías de nuestra época. Tienen un ejército muy pequeño, pero es comprensible por la poca población del país. República de Guatemala, tiene una población de 15.190.000 personas. Un personal militar activo de 16.800 soldados. Unas reservas militares de 90.000 personas. Un presupuesto militar de 210 millones de dólares, siendo el 8º más bajo de Latinoamérica. 35 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los Cessna A-37 Dragonfly, y los Pilatus PC-7. 19 helicópteros donde se destacan los UH-1 Iroquois, y los Bell 212. 154 vehículos blindados y tanques, donde se destacan los cazacarros, AMX-13, y M41 Walker Bulldog. Total de activos navales, 26. Guatemala tuvo un conflicto bélico interno entre 1960 y 1996, donde hubo una gran influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. La Fuerza Aérea de Guatemala se caracteriza por ser muy deficiente con aeronaves muy viejas, no acordes a las tecnologías de nuestra época. Tienen un ejército muy pequeño, y pocos buques de guerra. Hay que destacar que tienen uno de los grupos de fuerzas especiales más entrenados del mundo, que son los Caibiles. República de Honduras, tiene una población de 8.894.000 personas. Un personal militar activo de 12.000 soldados. Unas reservas militares de 64.000 personas. Un presupuesto militar de 205 millones de dólares, siendo el 7º más bajo de Latinoamérica. 38 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los Northrop F-5. 9 helicópteros donde se destacan los Bell UH-1 Iroquois. 141 vehículos blindados y tanques, donde se destacan los cazacarros, FV-101 Escorpión.
Total de activos navales, 59. La guerra más reciente fue la Guerra de las 100 Horas, este conflicto armado, ocurrido entre el 14 al 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. La fuerza naval de Honduras es muy pobre. República del Paraguay, tiene una población de 6.863.000 personas. Un personal militar activo de 11.000 soldados. Unas reservas militares de 173.000 personas. Un presupuesto militar de 145 millones de dólares, siendo el cuarto más bajo de Latinoamérica. 40 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los MB-312 Tucano. 10 helicópteros donde se destacan los Bell UH-1 Iroquois. 72 vehículos blindados y tanques, donde se destacan los cazacarros M4 Sherman. Total de activos navales, 40. Entre 1965 y 1966 ayudó en la segunda ocupación estadounidense de la República Dominicana, y tiene un conflicto interno con guerrillas en la actualidad. Su fuerza aérea es muy deficiente, y muy pocos vehículos blindados. República de Nicaragua, tiene una población de 5.967.000 personas. Un personal militar activo de 13.000 soldados. No tiene personal de reservas para una guerra. Un presupuesto militar de 44.200.000 dólares, siendo el más bajo de Latinoamérica. 44 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los Cessna T-41 Mescalero. 16 helicópteros donde se destacan los MiL Mi-17 y MiL Mi-2. 237 vehículos blindados y tanques, donde se destacan los cazacarros, T-54 y T-72. Total de activos navales, 30. Nicaragua tuvo una guerra civil que empezó en 1979 hasta febrero de 1990, donde triunfó el Ejército Popular Sandinista. Nicaragua tiene buenos tanques, pero su flota naval y fuerza aérea son muy pobres y atrasadas, tienen el presupuesto de defensa militar más bajo de Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo, y no tienen personal de reservas militares. República Dominicana, tiene una población de 10.607.000 personas. Un personal militar activo de 51.000 soldados. Unas reservas militares de 15.000 personas. Un presupuesto militar de 110.850.000 dólares, siendo el tercero más bajo de Latinoamérica. 66 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los MB-314 Super Tucano. 26 helicópteros donde se destacan los Bell UH-1H Iroquois. 26 vehículos blindados y tanques, donde se destacan los cazacarros, M41 Walker Bulldog. Total de activos navales, 33. Hay que tener en cuenta que República Dominicana fue tomado dos veces por Estados Unidos, la primera vez entre 1916 y 1924, la segunda vez entre 1965 y 1966. Este país carece de buenos vehículos blindados, tanques y de una buena fuerza naval. República de El Salvador, tiene una población de 6.157.000 personas. Un personal militar activo de 20.000 soldados. Unas reservas militares de 27.000 personas. Un presupuesto militar de 165 millones de dólares, siendo el sexto más bajo de Latinoamérica. 67 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los Cessna T-41 Mescalero. 30 helicópteros donde se destacan los Bell UH-1H Iroquois. 123 vehículos blindados, donde se destacan los VCTA-1 y VCTA-2. Total de activos navales, 4. Las guerras más recientes fueron la Guerra de las 100 Horas, este conflicto armado, ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. También tuvieron una guerra civil interna entre 1980 y 1992. El Salvador tiene una fuerza naval muy pobre, con muy pocos navíos, y no tiene tanques. República de Panamá, tiene una población de 3.706.000 personas. Un personal militar activo de 12.000 soldados. Unas reservas militares de 22.000 personas.
Un presupuesto militar de 145 millones de dólares, siendo el quinto más bajo de Latinoamérica. 48 aviones de guerra, donde se destacan algunos aviones como los T-35 Pillan. 15 helicópteros donde se destacan los Bell H-1H Iroquois. 65 vehículos blindados, donde se destacan los V-150 y V-300. Total de activos navales, 20. En 1989 Estados Unidos invadió Panamá para poder capturar a Manuel Antonio Noriega, exgobernante y dictador de este país centroamericano. Panamá no tiene tanques, una muy pobre fuerza aérea, y muy pocos componentes navales. República de Surinam, tiene una población de 586.000 personas. Un personal militar activo de 2.170 soldados. Unas reservas militares de 100 personas. Un presupuesto militar de 67.410.000 dólares, siendo el segundo más bajo de Latinoamérica. 3 aviones de guerra, donde se destaca un Cessna 172, y un Pilatus PC-7. 3 helicópteros donde se destacan los HAL Chetak. 40 vehículos blindados, donde se destacan los E-9 Cascabel y E-11 Urutú. Total de activos navales, 3. Surinam tuvo una guerra civil entre los años 1986 y 1992. La guerra fue combatida entre el Comando Guerrillero Jungle Comando, cuyos miembros eran originarios del grupo étnico Cimarrón, contra el Ejército Nacional. Sin ninguna duda este es el ejército más débil y pobre de Latinoamérica, con muy pocos aviones, barcos, blindados, y soldados, pero hay que ver que es el país más pequeño de Latinoamérica y tiene muy poquita población. Bueno amigos, hasta aquí llegó el vídeo, espero que les haya gustado. Si es así, dar me gusta, suscribirse a mi canal, y compartirlo por las redes sociales. Además, si quieren algún vídeo en especial, no es sino que me digan y yo lo hago. Saludos a todos y chao.